capacita, nos redarguye, nos enseña y creemos verdaderamente en el poder de tu palabra. Háblanos el día de hoy, Señor. Tú conoces nuestras vidas y lo que verdaderamente tenemos necesidad. Te lo pido en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Gloria a Dios. Muy bien. Estoy contento. Hoy iniciamos una serie nueva basada en el libro de Hebreos. La serie no se llama Hebreos, la serie se llama Jesús es mejor. ¿Puedes decir conmigo eso? Jesús es mejor. ¿Y qué tiene que ver esta frase tan cierta con el libro de Hebreos? Toda la carta a los Hebreos, el mensaje central es que Jesús es mejor que Abel, Jesús es mejor que Adán, Jesús es mejor y mayor que los ángeles, Jesús es un mejor camino, Jesús es el mejor mediador, Jesús es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, Jesús es mejor que los sacerdotes o del ministerio levítico. Jesús es mejor que todo lo que ha existido. Y ese es el tema central de esta carta. Y si en esta tarde resumiéramos toda la carta maravillosa de 13 capítulos y quisiéramos resaltar aquello con lo que Dios quisiera que nos quedáramos, es eso: Jesús es mejor. Amén. Así que hoy iniciamos una serie que creo verdaderamente que va a ser de mucha edificación a nuestras vidas. Si tú has leído alguna vez la carta a los Hebreos, sabes que es una carta no tan fácil de estudiar, que es una carta que presenta un lenguaje que a veces es difícil de entender o de desmenuzar, inclusive de interpretar. Se dice que para entender bien la carta a los Hebreos hay que tener un conocimiento básico o medio de, por ejemplo, el libro de los Levíticos, conocer un poquito acerca de las costumbres judías, acerca de los rituales o sacrificios, las fiestas, etcétera, etcétera. Pero quiero darte un panorama de lo que en casa creemos respecto a esto. Nosotros creemos que para poder entender el Antiguo Testamento necesitamos verlo a la luz del Evangelio, o sea, del Nuevo Testamento. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado leer el Antiguo Testamento alguna vez? Levante tu mano. De esas veces que dices, ¿sabes qué? Ahora sí voy a leer toda la Biblia. Dices, voy a empezar, y abres Génesis, y Génesis son 50 capítulos, mano. Y empezamos, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y vamos bien, decimos, la creación, órale. Pero de repente Génesis empieza a hablarte de las familias, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sus familias, acontecimientos, y como que de repente nos empezamos a perder. Y luego llegamos a Éxodo, la salida, ¿verdad?, del pueblo de Egipto. Y luego llegamos a Levítico, un chorro de leyes y principios y cultura y mandamientos. Y luego llegamos a Números, la genealogía. Así dices, como, ¿para qué me sirve todo esto, verdad? Entonces, la realidad de las cosas es que cuando empezamos a leer la Biblia, el Antiguo Testamento, sin la revelación de quién es Jesús, cuál es su obra y cuál es su voluntad para nuestras vidas, el Antiguo Testamento se vuelve tedioso para nosotros, se vuelve irrelevante para nosotros y perdemos el interés de leerlo. Así que quiero darte un consejo: que antes de ir al Antiguo Testamento no vayas a él sin haberte aventado por lo menos Mateo, Juan, o de una vez los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si es posible, de una vez el libro de los Hechos. Y entonces sí, empiezas a leer Génesis, empiezas a leer Éxodo, Levítico, Número, y todo cobra sentido. Empiezas a darte cuenta que Jesús aparece en toda la Biblia, en sombras y figuras, en tipos y antitipos. Y entonces todo empieza a ser fresco, porque es el Evangelio el que nos permite tener la revelación correcta de todo lo que Dios nos ha hablado. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado. ¿Sabías que Dios siempre está hablando? Dios está vivo y Él siempre está hablándonos y siempre ha hablado a la humanidad. Tú lo puedes ver desde Génesis. Y dijo Dios y Dios dijo, y Dios le dijo al hombre. Dios siempre ha hablado. Desde el principio de la creación, Dios
se revela como un Dios que comunica, que habla, que tiene un mensaje, que tiene una revelación. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas? Muchas veces y de muchas maneras. Me encanta esto. Dios ha comunicado y se ha revelado al hombre de no solamente muchas veces, sino de muchas formas, de muchas maneras. Dios lo ha hecho a través de los profetas. Dios lo ha hecho a través de los patriarcas. Dios lo ha hecho a través de simbolismos que la Biblia o en la teología se le conocen como tipos, a través de personas mismas que vendrían siendo los antitipos. Pero Dios constantemente y de muchas maneras está hablando, y es muy posible que hoy, y lo creo así firmemente, que Dios les esté hablando y nos esté hablando a nosotros. Aunque ya muchas veces nos ha hablado y de muchas maneras nos ha hablado, pero hoy es un día de salvación y es el día en que Dios te dará oídos para oír y ojos para ver, y tú puedas entender el mensaje y responder al mensaje de salvación y tener vida nueva en Cristo Jesús. Dios siempre te está hablando, y Dios ha usado quizá muchas formas en las que Él ha querido que tú comprendas. Pero hoy Dios tiene esta palabra para cada uno de nosotros. Y dice de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué padres se refiere a esto? Se refiere a los patriarcas, se refiere a los hombres valientes que están descritos también en esta carta: David, Jonás y todos los que están en el capítulo 11 de este libro. También se refiere a todos aquellos hombres y mujeres que fueron testigos inclusive de la muerte de Jesús. Dios ha hablado a los padres de muchas maneras, de muchas formas y en muchas veces. Pero dice en el verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿cuáles son los postreros días? Postreros significa finales. Y quiero que sepas que desde que Jesús vino a este mundo comenzaron los postreros días. El cumplimiento de las promesas mesiánicas, desde ese momento empezaron los postreros días. Eso quiere decir que Dios ahora nos está dando su mejor testimonio. La mejor forma en la que Dios nos ha dado ahora su mensaje ya no es a través de un profeta, ya no es a través de una roca que produce agua o a través de un tronco que hace las aguas dulces. Ahora la forma en la que Dios nos está hablando es a través de la persona de Jesús. Jesús no solamente es el mensaje, sino el mensajero. Jesús no solamente es el sacrificio, sino es el proveedor del sacrificio. Y entonces vemos esto maravilloso en esta carta, que posiblemente la hemos leído y la hemos estudiado en otro tiempo, pero creo que Dios hoy trae una frescura a nuestras vidas. Y si tú nunca has leído, nunca te has aventado a sentarte y leer con detención la carta a los hebreos, quiero invitarte a que aproveches este tiempo que vamos a tener en la iglesia y lo hagas. Estoy seguro que tu vida va a ser enriquecida. Estoy seguro que tu vida va a ser edificada. Estoy seguro que cosas Dios va a empezar a transformar en tu forma de pensar y de ver a la persona de Jesús. Y cuando tú y yo aprendemos de Jesús y vemos a Jesús como realmente es, no podemos quedarnos igual. Nuestra vida es transformada al ver la luz de Cristo Jesús. Amén. Entonces yo les decía a los hermanos de la mañana lo siguiente: de las muchas formas que hay para estudiar la Biblia, creo que los cristianos de hoy usamos la que menos cuesta. La que menos cuesta estudiar es la manera devocional. ¿Cuántos saben hacer un devocional? ¿O cuántos han hecho leído un devocional? Y aunque hay devocionales muy exhaustivos y muy bien hechos, la realidad de las cosas es que cuando tú estudias la Biblia solamente en forma devocional, te pierdes de mucho. Está bien que hagas el devocional, pero no te quedes ahí. Explico.
¿Qué es el devocional? El devocional es tomar un texto de las Escrituras o algunos pasajes o algunos versos, pero es un extracto pequeño de la Biblia, y hacer una reflexión a través de la meditación y decir, de todo esto que leí, de la historia de David, de la historia de Zaqueo, de la historia de Jesús, ¿qué Dios me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿O cuál es la interpretación personal hacia mi vida de una forma práctica? Y hacemos alguna anotación y decimos, bueno, así como Zaqueo se subió a un sicomoro y tuvo que usar esto para poder alcanzar a Jesús, yo creo que Dios me está diciendo que Él quiere tener una relación personal conmigo y que yo no tenga que usar ningún otro recurso más que recurrir a Él. Y Dios me está hablando eso y dices, wow, que es algo edificante en tu forma personal, a tu vida, tiene una aplicación práctica. Pero existe un problema, mira. Cuando solamente estudiamos la Biblia de forma devocional, lo que hacemos es perdernos de la riqueza de estudiar un libro completo y verlo en el contexto correcto. Estoy seguro que cuando tú empieces a estudiar la Biblia por libros completos, muchos de los pasajes que tú crees que significan una cosa, te vas a dar cuenta que no significa eso. Te vas a dar cuenta que muchos de los pasajes que a lo mejor aprendiste desde niño y que los usabas para ciertas cosas en tu vida práctica, no tenían nada que ver con lo que tú lo usabas. Porque, digo, me da risa decir esto, pero es la verdad. Muchas veces, ¿no te ha pasado que de repente cantas una canción durante años, pero la cantabas mal? Es más, un canto, ¿verdad? Hay cantos que de repente, ¿verdad? Cantamos de antaño o de los nuevos y le cambiamos la letra, ¿verdad? Decimos palabras que no tienen nada que ver porque decimos, no, es que así me suena a mí como que dice eso. Por ejemplo, hay un canto que me gusta mucho que dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo por muchos años decía, en sus rondas de amor. Y yo siempre la cantaba así. Hasta que un día escuché a David, que está aquí. Levanta tu mano, David. Y dice, en sus ondas de amor celestial. Yo decía rondas. Y por años cantando rondas, porque me suena más como a canción o rondas, rondalla. Y aunque yo afirmaba que sea rondas, pues no era así. Y muchas veces nosotros a la Biblia la hacemos así. Sacamos textos fuera del contexto y decimos, no, es que esto dice, y porque habla del amor, pues justifica lo que yo estoy diciendo. Pero cuando ya lees la carta completa y te das cuenta a quién va dirigido, por qué va dirigido, qué es lo que estaba pasando en ese momento, te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas que decía. De repente lees textos sobre la salvación y te das cuenta que en la Biblia por lo menos hay 12 significados para salvación. No siempre significa salvación librarte del infierno, significa salud, por ejemplo. Significa santificación muchas veces. Entonces, cuando solamente hacemos el estudio devocional, nos limitamos a todo el consejo de Dios. Y cuando hacemos solamente el devocional, corremos el peligro, escucha bien esto, de darle la interpretación a la Biblia que yo pienso y que yo quiero. De repente decimos, Dios, háblame. Y seréis consumidos por fuego por haber desobedecido. No, ese no. Dios no me puede hablar ahí, ¿verdad? Inclusive esos textos de juicio tienen una razón. Pero si tú lees solamente cuando dice que seréis consumidos y no vas al contexto y no inicias en el capítulo 1 a ver a quién, por qué, para qué, crea confusión. Yo estoy seguro que hay libros de la Biblia que les ha sacado la vuelta por años porque dicen, no, está muy difícil. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han leído Zacarías, la verdad? A ver, levanten la mano. Completo. ¿Cuántos han leído Malaquías completo? Gloria a Dios por esas 2 personas, 3 personas. ¿Sabes? Porque hay libros de la Biblia que a veces ni siquiera sabemos que existen, ¿no?
como Habacuc. Ay, pastor, se equivocó, es apócrifo ese. No, sí existe Habacuc. Ahora, uno de repente lo lee en pasajes aislados y la verdad es que uno no le entiende nada. Pero cuando agarras Habacuc capítulo 1, verso 1 y empiezas a leer detenidamente, cuidando el contexto, ¡pah! Oh my God. En español, oh mi Dios. Ya estoy listo para traducir. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque vamos a agarrar Hebreos desde el capítulo 1, verso 1 y vamos a pedirle al Señor. Quiero aclarar algo, no lo estoy haciendo desde la posición de maestro, sino de discípulo. Vamos a aprender juntos. Yo creo que la misma palabra nos habla, nos revela, nos muestra, nos enseña. La palabra tiene poder. Yo lo que le pido a Dios es gracia para poder comunicarlo con ese efecto que necesitamos para no dormirte, bro. Para que podamos estar atentos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, el objeto principal, el tema principal de toda la carta, de todos los 13 capítulos, es que Jesús es mejor. Jesús es mejor que todo lo que se vio en el Antiguo Testamento y que nada puede superar a Jesucristo. Y lo que esto produce en la vida de las personas que saben, escuchan y reciben esto es una identidad estable, fortalecida, establecida en Cristo Jesús. Y eso es lo que todos queremos. La carta a los Hebreos también es una carta de exhortación, de salir de la inmadurez y caminar hacia la madurez. Es una carta de dejar la pasividad y entonces caminar hacia un cristianismo activo. Es una carta que nos advierte de los peligros de volvernos a la religiosidad, para vivir entonces una relación personal, sincera y profunda con Jesús. Es por eso que cuando vemos esta carta nos damos cuenta desde el capítulo 1 empieza con la carne echada al asador. Ahorita vamos a ver 7 cosas que el autor de esta carta nos dice acerca de la persona y de la obra de Jesús, que son literal puro bistec, como los que te vas a echar ahorita en el Día del Padre. Ahorita allá atrás yo andaba así como que medio débil, no desayuné y se me acerca mi mamá y me dijo: mi hijo, ya compramos la carne. Y agarré una fuerza, hermano. Me entró un vigor. Echa toda la carne al asador. Empieza a describir la obra de Jesús. Empieza a hablarnos de quién es esa persona en la que está puesta y está anclada nuestra fe y nuestra esperanza. Y esas 7 cosas ahorita las vamos a ver, pero hay algunas situaciones en esta carta en particular. Por ejemplo, no se sabe quién la escribió, o por lo menos no el nombre. No tiene un nombre esta carta, un autor con nombre. Muchos han pensado que es Pablo. Yo por mucho tiempo lo creí, pero ahora me doy cuenta que no pudo haber sido Pablo, por algunos detalles muy importantes. Por ejemplo, Pablo en ninguna de sus 13 cartas sí reconocidas con su nombre nunca habló, por ejemplo, del tabernáculo. Nunca habló, por ejemplo, acerca de Melquisedec, y esto es un tema muy constante en Hebreos. Otra cosa muy interesante es que Pablo, cuando él habló acerca de su apostolado, dijo que lo que él recibió no se lo dio el hombre, sino Dios se lo reveló directamente. Y ahora el escritor de esta carta, él sí dice que él recibió la doctrina de hombres que le comunicaron y le enseñaron el mensaje. Entonces por eso decimos, Pablo queda descartado esto. Ahora otra cosa muy interesante de esta carta es que fue escrita por allá en el año aproximadamente 67 y 69. Eso quiere decir que todavía el templo de Salomón estaba construido. Quiere decir que todavía los sacrificios o rituales del Antiguo Testamento se estaban llevando a cabo en ese tiempo, ¿sí? Pero estos eran hombres a los que estaba dirigida esta carta que ya no deberían practicar eso, porque ahora eran cristianos. Y ellos ahora sabían que todos esos sacrificios, esa sangre, esos rituales eran solamente sombras y figuras de lo que vino en Cristo Jesús. Ahora,
Otra cosa interesante es que Pablo, su mensaje fue hacia los gentiles. Y cuando vemos el escrito o la letra que se usó para escribir la carta a los hebreos, fue en un griego no natural o clásico. Fue en un griego que se podría decir que era para la gente que entendía un griego un poquito más profundo, avanzado, con palabras más sazonadas, como esas palabras de $20. Y cuando Pablo escribía y se dirigía a los gentiles, él lo hacía en un griego un poquito de menor calidad. Eso es una característica también interesante de esta carta. Por eso decimos que muy probablemente no fue Pablo el que la escribió. Y la realidad es que en 2000 años no se han puesto de acuerdo quién fue el que escribió en esta carta. Pero nosotros sabemos que fue inspiración del Espíritu Santo, porque nunca los hombres de Dios hablaron de sí mismos, sino que el Espíritu Santo los iluminó y trajo inspiración para que ellos escribieran cada uno de los libros de las Escrituras. Así que sabemos que esta fue obra del Espíritu Santo. Se le puede atribuir a Apolos, se le puede atribuir a Atila o a Priscila, pero realmente fue el Espíritu Santo el que iluminó a un hombre, el que le dio estas palabras para que él pudiera plasmarlas y hoy fueran de tanta bendición para nosotros. Aunque no conocemos el nombre, sabemos características de este autor. Por ejemplo, fue un hombre apasionado y una fe ferviente. ¿Cómo lo sabemos? Esta carta, en varios de sus capítulos y pasajes, anima a los lectores, anima a las personas a las que va dirigida a creer en Jesús y poner sus ojos en Él, que es el autor y consumador de ella. Invita a los hombres a salir de su pasividad y entonces a convertirse en hombres maestros de la palabra de Dios. Fue un hombre ferviente. Esta carta también es una carta de ánimo para la iglesia que empezaba a ser perseguida. Ahora, no quiero hablar mucho sobre a quién va dirigida, porque eso lo quiero dejar al final, pero es muy importante hacia quién va dirigida y el porqué de esto. Pero sin más, vamos a entrar a las 7 cosas que vamos a ver desde el verso 2 hasta el verso 4. ¿Estás listo? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿qué? De todo. Esa es la primera característica. Cristo es el heredero de todo. ¿Qué significa esto? Todo lo que existe queda bajo el control absoluto de Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que existe queda bajo su control. Romanos 11:33, el apóstol Pablo, él sí escribió esto: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Jesús es dueño de todo. Jesús es el Señor de todo. Qué maravillosa introducción, ¿verdad? Ahora, tú sabes, si tú has leído el Nuevo Testamento, que todas las cartas de Pablo siempre saludaba y siempre se presentaba como un siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, llamado por gracia y paz en la mayoría de las cartas Pablo, y al final se despedía también, se identificaba sus credenciales apostólicas. Hebreos no, Hebreos empieza aventando todo. Órale, ahí les va, a ver si lo pueden desmenuzar. Cristo es el heredero de todo. Dios nos habló mucho tiempo de muchas maneras, pero hoy se ha guardado lo mejor. Hoy nos ha hablado a través del Hijo. Ya no son sombras, figuritas, ya no es, ahora es la esencia misma. Ahora Él vino delante de nosotros en la persona de Jesús, y esa persona es el heredero de todo. Esto también significa, el heredero de todo, que esta herencia es la extensión de la autoridad que el Padre le dio a Jesús. ¿Cuántos conocen Mateo 28:19? Id por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gran comisión. ¿Cuántos conocemos eso? Pero ¿sabes una cosa? Está incompleto si no conoces el verso 18, un verso anterior. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Él no envió a sus discípulos hasta decirles: todo poder yo lo tengo,
Toda autoridad yo la poseo. Toda herencia es mía. Por eso yo los envío con esta autoridad delegada para que ustedes vayan y prediquen, para que ustedes echen fuera demonios, para que ustedes sanen enfermos, para que ustedes enseñen mi palabra, mi doctrina. Porque Él es el heredero de todo. Y todo en el griego arcaico original que está escrita esta carta significa, ¿sabe qué? Todo. Qué profundo, ¿verdad? Todo. Cristo es dueño y Señor de todas las cosas. Piensa en algo, Jesús es dueño de eso. Piensa en otra cosa, también Jesús es dueño de eso. Todo, espacio, materia, tiempo, todo le pertenece a Jesús. Qué locura es querer regresar a las prácticas de la religión cuando Jesús es dueño de todo. Ese es el mensaje de esta carta. Segundo, dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo. Esto significa dos cosas. Por a quien asimismo hizo el universo. Significa, número uno, que Jesús es creador. Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesús estaba ahí en la Trinidad divina, creando al hombre, haciendo la creación. También significa que Jesús sostiene la creación, como Juan capítulo 1 verso 3 dice que por Él fueron hechas todas las cosas que existen. Colosenses 1:16 dice que por Él subsisten todas las cosas. Vemos que Jesús es creador porque Él es Dios, amén. Pero no solamente significa eso, significa también que Jesús es la razón del universo. Jesús es la razón de la creación. ¿Pensabas que eras tú? Lo siento, hermano. No somos nosotros la razón del universo. Es Jesús. Te explico esto. Muchas veces los cristianos, cuando nos preguntan ¿por qué Dios hizo la creación? ¿Por qué Dios hizo al hombre? Nuestra respuesta rápida es por amor. Nuestra respuesta rápida es porque Él quería que le amáramos. Y sabes, esa es una verdad a medias o incompleta. Porque la razón principal del universo, de la creación que vemos, incluyéndonos a nosotros, no es para que nosotros amáramos a Dios o porque Dios nos haya amado. Dios nos ama, claro que sí. Pero la Biblia nos revela que la razón principal de la creación es la gloria de Dios. Eso quiere decir, escuche bien, que toda la creación, que todo lo que existe, va a glorificar a Dios por su carácter y por quién es Él, y sobre todo por la obra maravillosa de redención. Escuche esto. A veces pensamos y queremos entender la cosmovisión de Dios de esta manera: como Dios crea al hombre, el hombre se mete en problemas, arruina el plan original de Dios. Entonces Dios, para corregirlo, piensa y dice: ¿qué haré? ¿Qué haré? Ok, ya sé, ¿a quién enviaré? A mi hijo para rescatar a la humanidad. Y así el plan de redención se vuelve parte, como metido ahí en algo que no era, pero lo meto ahí y queda algo, quedó muy bien mi plan ahora. No es así. La Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que primero fue la redención. Escuche bien, se oye como una locura. Pero Dios dice: voy a redimir a la humanidad. Y uno puede decir: Dios, pero todavía ni existe la humanidad. No existen los planetas. Y Dios piensa: voy a redimir a la humanidad. Entonces, a través de la redención, el hombre va a poder conocer quién soy yo. Y entonces el hombre va a poder amarme y el hombre va a poder glorificarme. Y ese es el verdadero propósito de toda la creación. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación de este mundo. Y eso significa que todavía no existían ni los mares, ni el Cerro del Centinela, que es un antiguo y viejo guardián, y todo eso, que tiene un lugar en la historia y todo eso. Todavía no existía eso,
cuando Dios ya había pensado en redimir a la humanidad. El plan de redención no es el plan B donde Dios acomoda para poder hacer algo por el hombre que se había de alguna manera desviado. La redención siempre fue el plan A, porque es a través de la redención que el hombre puede conocer la grandeza verdadera de Dios. Te lo explico un poco más detenidamente. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, hay partes del Antiguo Testamento donde te aseguro que tú y yo hemos pensado cosas como: ¿qué le pasa a Dios? O ¿por qué Dios pidió esto? ¿O hay alguna diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Mira, ahí te va. Antiguo Testamento: no dejes vivo a ninguno, erradícalos a todos. Nuevo Testamento: al que te abofetee, ponle la otra mejilla. Y tú lees y dices: ¿qué le pasó a Dios? ¿En qué momento le pide a alguien que extermine a una nación? Y en otro momento le dice a alguien que si lo abofetean, ponga la otra mejilla. Y sabes que muchos, por no entender esto, piensan que Dios ha evolucionado, que Dios un día se sentó en un sillón celestial y dijo: no, si se me pasó la mano, si era muy duro antes. No, la verdad que pues, uno comete errores como padre, pues uno va creciendo y va aprendiendo. Algunos piensan eso. Algunos piensan que Dios bajó el estándar, que Dios bajó 2 rayitas, que Dios entendió que no debería ser tan severo. Pero si Dios fuera así y pensara así, no sería Dios. Porque el término Theos, Dios, significa que Él es un ser supremo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Eso significa que todo lo sabe y está en todo lugar, que Él es perfecto y que tiene una omnisciencia, o sea que todo lo que va a pasar Él ya lo sabe y lo conoce, nada lo sorprende. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos ese aparente cambio en la forma en la que Dios se revela? Necesitamos entender que la revelación de las Escrituras es progresiva. Eso significa que en el Antiguo Testamento Dios mostró unas partes solamente de su carácter y su persona. Algunas, no todas. Mostró su justicia, mostró su santidad. Por eso tú vas a ver en el Antiguo Testamento mucho la constante: Dios santo, 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 Jehová santo de los ejércitos, o Jehová justo, justicia nuestra. Mostró su poder a través de las grandes cosas que hizo, como abrir el Mar Rojo, de las pestes en Egipto y tantas cosas relatadas en las Escrituras, pero solamente eran una parte de quién es Él. Pero ahora, dice el escritor de Hebreos, ya no nos habla así, ahora nos habla a través del Hijo. La revelación de Dios es progresiva, fue de menos a más y ahora es consumada en la persona del Hijo, en la persona de Jesús. En Él vemos todo completa, la versión de Dios completa que Él ha querido mostrar a la humanidad está completa en Jesús. Por eso el tercer punto dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Escucha esto: no reflector, resplandor. Un reflector no tiene luz propia. Un reflector solamente, vaya la redundancia, refleja una luz que le llega y que puede solamente transmitir porque alguien más le da luz o algo más le da luz. Jesús no es el reflector, Jesús es el resplandor. Él tiene una luz propia con la que resplandece y nos muestra el carácter del Padre, del Dios invisible, lo muestra a la humanidad. Entonces ahora sabemos que no es que Dios haya cambiado, sino que Dios se ha mostrado ahora progresivamente hasta llegar al punto de la gracia, de mostrarnos a un Dios lleno de gracia, como dice Juan, y lleno de verdad. A un Dios que es paciente,
a un Dios que es amor. Por eso el plan de redención, la redención en sí mismo, cuando tú conoces al Dios del Antiguo Testamento, no lo puedes creer y dices, wow. La redención hace que los ángeles se queden así, miren. Es verdad lo que digo, porque ni los ángeles que pecaron fueron perdonados. Ellos se rebelaron y fueron lanzados a la tierra y se convirtieron en demonios. No hubo redención para ellos. Y ellos conocen al Dios santo, santo, santo. Los serafines que proclaman la santidad de Dios en Isaías capítulo 6 no quieren ni ver a Dios porque no se sienten dignos de verlo. Y cuando ellos ven que el hombre imperfecto, pecador, tiene paciencia de Dios, y Dios lo llama a su hijo y lo atrae a él, le perdona sus pecados, está dispuesto a morir por ellos y derramar su sangre y humillarse por ellos, los ángeles se quedan. Nosotros somos los que no entendemos eso y menospreciamos la sangre de Cristo. Pero los ángeles, que son seres superiores a nosotros en cuanto a hablando de cuerpo celestial, ellos se quedan maravillados de la gracia, de la redención. Y así deberíamos de quedar nosotros ante la redención y decir, wow, ¿cómo puede ser que este Dios tan santo, grande y maravilloso se humille por mí? Se rebaje por mí, se deje estrujar y golpear por mí. Por eso te digo que el plan de redención es el plan primero. Apocalipsis capítulo 4. Lo que cantan los redimidos es al Cordero de Dios inmolado en la cruz, que nos ha redimido de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. ¿Qué se va a cantar en el cielo? ¿Qué se le va a reconocer a Dios en el cielo? ¿Cuál va a ser el tema principal en el cielo? La redención que recibimos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué deberíamos estar cantando, agradeciendo y viviendo en esta tierra? ¿Adivine qué? ¿Que Dios te dio un aumento en el trabajo? Gloria a Dios por eso. Pero lo más maravilloso que tú has recibido es la redención, hermano. Él te ha redimido con su sangre. Él ha perdonado cada uno de tus pecados. ¿Lo crees? ¿Estamos conscientes de eso? Porque a veces vivimos como si Dios nos debiera tanto, hermano. A veces nuestra actitud es como si Dios tuviera que hacer algo más para llamar nuestra atención. Pero ¿sabes qué me he puesto a pensar y a descubrir en mí mismo? Que eso no es culpa de Dios. Yo soy el que me distraigo. Yo soy el que mi corazón se pierde y se extravía en otras cosas. Pero la palabra tiene el poder de enfocarte y de revelarte y de mostrarte quién es Jesús y quién eres tú en Jesús. Y eso, hermano, empieza a darte una identidad firme en Él. Siguiente dice, no solamente es el resplandor de su gloria, también es la imagen misma de su sustancia. Ahí en el verso 3 dice, y la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen era usada para aquellas cosas que se labraban en vasos de barro, pero también se labraban en cueros o en paredes. ¿Recuerdas que antes no había fotografía, por supuesto? Entonces lo que se hacía era una representación prácticamente exacta de lo que se quería ejemplificar con eso, con esa imagen. Y la palabra sustancia tiene que ver con la persona, con la esencia. Entonces, en pocas palabras, Jesús es la representación exacta de quién es Dios, porque Él mismo es Dios. Y es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Por eso te decía que echó toda la carne al asador. Generalmente las cartas de Pablo van como que agarrando viada y de repente ¡pum! Pues el escritor de Hebreos, desde que inició, aventó toda la carne al asador. Y esto se pone más bueno. Número 4 dice, y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
una de las cosas más importantes que tú y yo debemos de conocer y vivir como cristianos es aprender a depender de Dios, porque Él sustenta todo con su poder. En lo personal, creo que esta enseñanza Dios nos las hace pasar una y otra vez en nuestro caminar. Somos probados constantemente para ver de qué estamos dependiendo o de quién estamos dependiendo. Un cristianismo que no está dependiendo de Jesús no es cristianismo, será otra cosa, se parece pero no es. ¿De quién estamos dependiendo? Si Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Voy avanzando, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, como lo dice el Salmo 103. Él es el que ha efectuado este pago en la cruz del Calvario. Él es el que nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios. Él es el mensaje y Él es el mensajero. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versos 24 y 25, le dijo a sus discípulos que el que le oyere, el que oyere al Hijo tendría vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios. El mensaje es tan importante como lo es importante el escuchar a Jesús. Y te lo dice alguien que por años estuvo en una iglesia cristiana sin entender, sin vivir como cristiano. Porque no nos hace maduros ni nos hace cristianos el venir solamente a una iglesia. Es importante, pero necesitamos entender que debemos de ser personas rendidas a Jesús y a su enseñanza. Él dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Eva dio un devocional en la mañana para todos los servidores y dijo algo que me movió bastante. Dijo: el cristianismo no es como un trabajo. ¿Cuántos se acuerdan de los picapiedras? ¿Se acuerdan? Ese mero. Me acuerdo que cuando iniciaba los picapiedras y iniciaba la canción con la que iniciaban las caricaturas, salía Pedro Picapiedra trabajando y luego sonaba el timbre del trabajo y checaban la tarjeta con una traca, ¿sí, no? Era un dinosaurio que le daban. Ya están acordando, ¿eh? De lo que más me acuerdo son de las de brontosaurio, no las costillas, pero bueno. El caso es que él se quitaba la ropa del trabajo, la colgaba y era como, o sea, trabajo, ahí te voy, o sea, adiós, no quiero saber absolutamente nada de ti. Y Eva decía en la mañana: la vida cristiana no es como un trabajo que el domingo te lo pones y todavía saliendo de ahí te quitas el traje y lo cuelgas y adiós, iglesia, no quiero saber absolutamente de ti nada, ¿eh? Dios, ni me molestes en la semana porque ya viene el domingo. Pero la realidad, aunque no lo pensamos así, a veces así vivimos porque ni siquiera nos damos el tiempo para buscar a Dios, para leer las escrituras, o estudiar las escrituras, o orar. Necesitamos entender que solamente permaneciendo en su palabra seremos verdaderamente discípulos. Y con eso termino. Dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La posición de Cristo está a la diestra del Padre, sentado en el trono. Y me encanta que la Biblia dice sentado, porque lo que significa esto es que Él está afirmado, establecido en ese lugar de autoridad. Y ese trono es un trono inconmovible, al igual que el reino de Dios. Es un trono que no se mueve. Es un trono que jamás será quitado, porque el trono es eterno, como dice la Escritura. ¿Eso qué significa para nosotros? ¿Qué implicación tiene para mi vida eso?
que tú puedes estar plenamente seguro de que si Dios está contigo, como lo dijo Pablo, ¿quién contra ti? Que todo lo que Dios permite en tu vida será con el propósito que Él tiene para tu vida perfeccionarte. Que todas las promesas que Dios te ha hecho se cumplirán y que el plan que Él ha efectuado para tu vida se llevará a cabo, porque su trono es inconmovible y es donde está tu Señor sentado en este mismo momento, intercediendo por ti y por mí. Y eso debe traer esperanza. ¿Qué le pasó a Esteban, el primer mártir de la iglesia? Lo estaban apedreando. Dice la Biblia que el cielo fue abierto en visión para Esteban. ¿Y qué es lo que vio Esteban? Justamente, ¿qué fue lo que vio? Fíjate, imagínate el corazón de ese hombre, la impartición de fe. Lo están matando a pedradas, pero él ve a Jesús sentado en el trono, en el lugar de máxima autoridad, en el centro de control del universo, y él pudo morir tranquilo sabiendo quién es su Señor y hacia dónde él iba. Y esto es lo que nos enseña a nosotros, es que no importa las pedradas que te den en la vida o las circunstancias difíciles que tengas en la vida, tu ciudadanía está en el cielo y es seguro a donde vas, porque el Señor está en su trono inconmovible, inconmovible. Eso no varía jamás. Dije que iba a dejar para el último decirte a quién iba dirigida esta carta, porque considero importante. Mira, se cree originalmente que esta carta iba dirigida, como dice su nombre, a hombres judíos, hebreos. Sabemos por las escrituras que no todos los hebreos son los nacidos del pueblo judío. También el Israel de Dios son todos aquellos lavados con la sangre de Cristo. Pero específicamente estaba dirigida a hombres que a causa de la tentación y a causa de la persecución, o sea, las pruebas, estaban regresando a vivir una vida de religión. ¿A qué me refiero? Si tú lees algunos pasajes más adelante, te vas a dar cuenta que el escritor les dice acerca de la persecución que iban a empezar a experimentar. Y como estos hombres tenían como característica inmadurez en su vida, créeme que es una pésima combinación la inmadurez con persecución. ¿Sabes por qué? Porque truena. Entonces tú y yo necesitamos saber lo siguiente. Fíjate, voy a leer el verso 4. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo voy a volver a leer y te explico. Hecho tanto superior, diga conmigo superior. Eso significa mayor que los ángeles. Pero después dice cuando heredó más excelente, diga conmigo excelente nombre que ellos. Eso significa que es mejor su nombre que el de los ángeles. Escucha esto. En las tentaciones tú necesitas saber que Cristo es mejor. ¿Por qué? Porque la tentación es la lucha de decir: este placer que vas a tener es mejor que Cristo. Esta mentira que estás siendo tentado a decir te va a producir más placer y más beneficio que Dios. Este placer sexual, inmoral sexual, esto que vas a ver, que vas a tocar, esto que vas a poseer, que no es la voluntad de Dios, es mejor que lo que Dios ha hecho por ti. Y esa es la tentación, es una lucha que siempre ataca tu corazón y tu mente, mostrándote algo que parece mejor que Dios. La serpiente astuta le dijo a Eva: Dios sabe que el día que comas de este fruto tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Le estaba mostrando una mentira, diciéndole que esto era mejor que Dios, que el plan de Dios. Y las tentaciones, eso es lo que hacen en nuestra vida. Batallan dentro de nosotros. Hay una indecisión de decir: ay, es que yo sé que Dios quiere esto, pero es que esta oportunidad se me está yendo, y mira con esta persona, o mira este negocio que puedo hacer. Y en México sabemos, soy cristiano, pero el que no tranza no avanza aquí en mi país.
Y si yo me hago de la vista sorda y como que no pasó nada, o si miento y digo, o si oculto y la tentación te está diciendo, Satanás te dice, esto es mejor que lo que tienes, esto es mejor que la promesa de Dios, esto es mejor que tu Señor, esto traerá más placer que Cristo puede traer en ti. Así que en las tentaciones necesitamos saber que Cristo es mejor. Pero escucha esto, en las pruebas, a diferencia de las tentaciones, tú necesitas saber que Cristo es mayor, porque las pruebas son diferentes a las tentaciones. Las pruebas son situaciones que pasan en nuestra vida con el propósito de perfeccionarnos y de hacernos madurar. Y vienen pruebas bien difíciles. Vienen situaciones familiares, situaciones de salud, donde sentimos literalmente que no la vamos a hacer, que nos está golpeando demasiado. Y los hebreos estaban viviendo persecución. Y el escritor les hace recordarse, Cristo es superior a los mismos ángeles. Me encanta como Pablo lo dijo también en Romanos 8, de lo cual estoy seguro, que ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada de lo que tú y yo vivamos, de lo que experimentemos, de lo que pasemos, ninguna prueba que venga de las 7 que Pablo dijo en Romanos 8, ni peligro, ni angustia, ni desnudez, ni hambre, nada podrá separarte de Dios y su propósito para tu vida, hermano. Cuando tú estés pasando por pruebas, necesitas recordar que Cristo es mayor a tus pruebas, que Cristo es mayor a tus problemas, que Cristo es mayor a los gigantes que estás viviendo, que Cristo es mayor a tu enfermedad, que Cristo es mayor a tu soledad, que Cristo es mayor a la circunstancia que estás viviendo. Y necesitas recordarlo, Cristo es mayor. Y cuando tú estés siendo tentado, porque todos somos tentados, necesitas recordar, Cristo es mejor. Nada se compara a tener a Jesús con nosotros y disfrutar de su presencia y disfrutar de su comunión y disfrutar de su palabra. Nada es mejor que nuestro Señor Jesucristo. Puedes decir conmigo, Cristo es mejor. Cristo es mayor. Ponte de pie en esta tarde.